Daremos inicio al módulo Generalidades sobre los ofidios en Colombia. Los objetivos de este módulo buscan que el participante logre reconocer aspectos básicos sobre la biología de serpientes, reconocer características que permitan diferenciar serpientes venenosas y no venenosas en el país, y finalmente conocer la diversidad de serpientes en Colombia y la distribución de algunas de las especies más comunes en el país. Las serpientes son un suborden del orden Esquamata y son un grupo muy diverso dentro de los tetrápodos, distribuidos en casi todo el planeta con excepción de los polos y algunas islas. Su aparición como grupo es un tema ampliamente discutido. Sin embargo, la ciencia en la actualidad ubica su aparición a finales del Jurásico e inicios del Cretácico hace aproximadamente 167 y 145 millones de años, según la evidencia fósil. Poca certeza se tiene en relación al origen ecológico de las serpientes, encontrando escenarios en torno a ancestros fosoriales, marinos o terrestres. No obstante, la evidencia actual afirma que las serpientes descienden de un ancestro lagarto. Las serpientes son reptiles muy desconocidos y temidos por las personas, a pesar de ser en su mayoría inofensivos y de movimientos muy elegantes. Algunas etnias en nuestro país proporcionan otras visiones diferentes, reconociéndolas como deidades y espíritus ancestrales. La etnia Huitoto en la Amazonía colombiana, por ejemplo, relata cómo sus familias tienen su origen en una anaconda, como la gran serpiente ancestral. Otro caso, por ejemplo, son las creencias cristianas, las cuales les otorgan en sus textos un carácter maléfico, impuro y corrupto. Finalmente, estas connotaciones negativas también se evidencian en las expresiones tradicionales de los colombianos. Términos como la lengua viperina, culebrero o culebra son usados para referirse a deudas pendientes o aspectos negativos de alguien o algo. Las serpientes poseen un cuerpo alargado compuesto por cabeza, cuerpo sin extremidades y cola. Como los demás reptiles, las serpientes poseen un cuerpo completamente cubierto de escamas. Las escamas dorsales son escamas pequeñas y generalmente las escamas ventrales son alargadas. Estas escamas dorsales pueden ser lisas o pueden presentar una textura de escamas quilladas. Frecuentemente las serpientes cambian la capa externa de su piel en un proceso denominado ecdisis. Este es importante para el crecimiento y para la eliminación de parásitos. Internamente las serpientes tienen los mismos sistemas que los demás vertebrados. Sin embargo, presentan algunas particularidades, como son la reducción de uno de sus pulmones, generalmente el izquierdo, y un cuerpo acomodado a un diseño cilíndrico. El esqueleto de las serpientes está altamente modificado. Los elementos óseos del cráneo de la serpiente están muy articulados, lo que le permite desarticularlos para ingerir presas de hasta 3.5 veces el tamaño de su cabeza, como se observa en esta imagen. Posterior al cráneo tenemos la columna, la cual está compuesta de hasta 400 vértebras, en su mayoría vértebras torácicas, por articular con costillas. Y aunque las serpientes no tienen extremidades, en algunos grupos como las boas es posible observar relictos de la cintura pélvica. Las serpientes, igual que otros reptiles, son capaces de ver y distinguir formas. Sin embargo, una de las diferencias entre este grupo es la forma de la pupila. Puede ser redonda, como estos dos casos, o puede ser una pupila vertical elíptica, como en estas imágenes. Sin embargo, algunas serpientes de hábitos fosoriales, esto es que viven enterradas en el sustrato, presentan una altísima reducción de sus ojos, que cumplen la función de distinguir principalmente intensidades de luz. Algunas serpientes presentan un órgano termorreceptor, esto es que un órgano que les permite percibir la fuente de calor externa. En las víboras, como es en estos dos casos,
Esta se llama foseta loreal y se ubica entre la narina y el ojo. En otros grupos, como en las boas, las fosetas termorreceptoras están ubicadas en las escamas supralabiales e infralabiales. Las serpientes poseen dos formas de percibir olores. El primero es percibir las partículas del aire que ingresan a sus narinas, como los demás vertebrados. Y la segunda es una forma más llamativa y común de las serpientes, y es mediante su lengua, la cual sacan, agitan en el aire y captan las partículas, las cuales ingresan en su boca y son puestas en el órgano de Jacobson, el cual está ubicado en el techo de la boca. Las serpientes son sordas a los sonidos transmitidos en el aire, ya que no poseen oído externo y medio. Sin embargo, ellas poseen un oído interno que les permiten percibir las vibraciones del sustrato en el cual se encuentran, como se observa en esta figura. Las serpientes son organismos ectotermos, es decir, que emplean mecanismos comportamentales para regular su temperatura con la del medio ambiente. De acuerdo a dónde pasan la mayor parte de su tiempo, ya sea o realizan la mayoría de sus actividades como la caza, la reproducción o la búsqueda de refugio, las serpientes se pueden clasificar como arborícolas, terrestres, fosoriales o acuáticas. Todas las serpientes se alimentan de otros animales. No existe ningún reporte en relación a ingesta de material vegetal de forma natural por una serpiente. Estas serpientes pueden ser generalistas o especialistas. Generalistas se refiere a que pueden incluir en su dieta varios tipos de alimentos diferentes, como aves, mamíferos, anfibios, incluso hasta otras serpientes. Y las especies especialistas son aquellas que principalmente o exclusivamente se alimentan de un tipo de alimento. Por ejemplo, el género Dipsas se alimenta principalmente de caracoles. Y algunas especies del género Clelia se alimentan principalmente de otras serpientes. Existen pocos reportes de reproducción asexual por partenogénesis en serpientes. Esto es la formación de un individuo sin necesidad de darse la fecundación por parte de un macho. Sin embargo, la mayoría de las serpientes son de reproducción sexual. Esto es que mediante la cópula y mediante este órgano masculino conocido como hemipenes se da la fecundación por parte del macho. Las serpientes pueden ser ovíparas, es decir, reproducción por huevos, como por ejemplo las aves, o bien pueden ser vivíparas. Esto es que el individuo nace ya completamente formado de la hembra. Las serpientes, como ya mencionamos, son un grupo de tetrápodos muy diverso. En el mundo están registradas poco más de 3.700 especies. Y en Colombia tenemos 300 especies registradas, de las cuales algunas familias presentan la mayor diversidad, como por ejemplo la familia Colúbride, la familia Elápide o familia de las verdaderas corales, la familia Vipéride o víboras verdaderas y la familia Boide o familia de las boas. A continuación hablaremos de las principales familias distribuidas en Colombia. Tenemos la familia Boide, las cuales son serpientes gruesas, muy robustas, que pueden alcanzar entre 1 metro de longitud o también pueden alcanzar 9 metros de longitud, como es el caso de la anaconda del género Eunectes. Esta familia no es considerada de importancia médica. La familia Colúbrides es la familia más diversa en Colombia. Esta familia es la más diversa en formas y tamaños. Pueden ser arborícolas, terrestres, fosoriales, pueden ser de hábitos diurnos y nocturnos, y aunque en general no son consideradas de importancia médica, existen algunos registros de toxicidad por especies de esta familia, causando efectos principalmente locales. La familia Elápide es la primera de las familias de importancia médica, de las cuales hablaremos.
son serpientes generalmente coloridas, generalmente no superan el metro de longitud, tienen una dentición proteroglifa, que es única, característica única de esta familia y de la cual hablaremos posteriormente. Esta familia además está representada por dos géneros, el género Micrurus, que agrupa las serpientes de coral, y el género Hydrophis o serpiente marina. La familia Viperidae es la segunda familia de importancia médica. Esta posee unas características propias distintivas de esta familia, como lo son la presencia, como ya lo habíamos mencionado, de una foseta loreal o foseta termorreceptora ubicada entre la narina y el ojo. También presentan dentición solenoglifa, que es característica de esta familia, y escamas del cuerpo completamente pilladas. En esta familia encontraremos los géneros Botryechis o víbora de pestañas, el género Botrocophias o zapas, el género Portidium, patoquillas, el género Botrops, también llamadas mapana, pudridoras, tallas, el género Crotalus, con una única especie representante aquí en Colombia, serpiente de cascabel, y el género Lachesis o verrugosos, con dos especies. Los dientes de las serpientes se pueden clasificar en 4 grupos. Esta clasificación se da de acuerdo a la presencia o ausencia de un colmillo inoculador de veneno y la posición de dicho colmillo en el hueso maxilar, el cual está representado en color rojo. La primera es la dentición aglifa, el cual es una dentición que se caracteriza por no presentar un colmillo especializado para la inoculación de veneno. Generalmente, los dientes del hueso maxilar en la dentición aglifa son aproximadamente del mismo tamaño. Sin embargo, existen algunos casos en algunas boas donde los dientes ubicados en la parte anterior presentan un mayor tamaño. En este tipo de dentición aglifa podemos encontrar serpientes de la familia Boidae y algunas de la familia Coluridae. La dentición opistoglifa es una dentición que se caracteriza por presentar un colmillo que puede o no inocular veneno y que está ubicado en la parte posterior o trasera del hueso maxilar, como se observa en la figura. Este tipo de dentición está presente en muchos de la familia Coluridae. A continuación presentamos los dos tipos de dentición de importancia médica. La dentición proteroglifa, como ya mencionamos, es un tipo de dentición exclusivo de la familia Lapidae. Se caracteriza por presentar un hueso maxilar reducido nuevamente en rojo y este posee pequeños colmillos fijos con una ranura que les permite la inoculación de veneno. Tenemos la dentición solenoglifa, la cual se caracteriza por presentar un hueso maxilar también reducido. Estos son colmillos móviles muy grandes que presentan un canal interno que los asemeja con agujas hipodérmicas. Y esta dentición es típica y única de la familia Viperidae o víboras verdaderas. Nuevamente en esta imagen podemos observar los dos tipos de dentición de importancia médica. La familia Lapidae con una dentición proteroglifa y la familia Viperidae con una dentición solenoglifa. Aquí se puede observar un colmillo muy pequeño, recordemos que es un colmillo fijo, y un colmillo móvil de gran tamaño en el caso de la dentición solenoglifa. Uno de los factores más importantes al momento de un accidente ofídico es la correcta identificación de las serpientes. Por este motivo, a continuación hablaremos de las características principales de las serpientes de importancia médica y cómo diferenciarlas de serpientes no venenosas. Las diferencias entre las corales verdaderas y falsas realmente está muy clara, sin embargo pueden ser difíciles de observar y distinguir por un ojo inexperto. A continuación hablaremos de los patrones de coloración descritos para las serpientes de coral en Colombia. Estos son 4 tipos de patrones: anillos incompletos, patrón de mónadas, patrón de triadas y patrón bicolor. El patrón de mónadas recibe su nombre justamente por presentar un único anillo negro entre 2 anillos rojos, estos a su vez separados por anillos blancos. Este patrón también se conoce como clave rana cuando los anillos blancos son amarillos.
la palabra rana, cada una de las letras significa la inicial de los colores de los anillos, encontrando rojo, amarillo, negro, amarillo, como se observa en esta figura. Estos anillos, este patrón siempre está completo, tanto dorsal como ventralmente. El patrón de triadas también recibe su nombre triadas por presentar 3 anillos negros ubicados entre 2 anillos rojos o naranjas, como se observa en esta figura, y nuevamente el patrón de anillos está completo tanto dorsal como ventralmente. Patrón bicolor se refiere a la alternancia del color negro con un color claro, ya sea blanco, naranja o amarillo. Generalmente en este patrón las serpientes poseen anillos de color naranja o rojo, tanto en la cabeza como en la cola. Tenemos el patrón de anillos incompleto, que recibe su nombre porque los anillos no están completos hacia el dorso, pero sí ventralmente. Por todo lo demás, este patrón de coloración es similar al patrón bicolor, es decir, anillos negros intercalando anillos claros como blanco o amarillo. Sin embargo, este patrón de coloración es muy poco frecuente. Adicional a los patrones de color, presentaremos a continuación algunos caracteres o características de forma y presencia-ausencia que permiten distinguir serpientes de coral verdaderas y falsas. Es importante resaltar la importancia de emplear varias de las características para diferenciar el tipo de serpiente, ya que usar una única característica nos puede llevar a errores de identificación. En esta imagen podemos observar la diferencia del tamaño de la cabeza con la primera porción del cuerpo, la cual deja ver la formación de un cuello. En las serpientes de coral verdaderas no hay mucha diferencia entre el tamaño de la cabeza y la primera porción del cuerpo, por lo que no es posible observar la formación de un cuello claramente. También podemos observar en esta imagen la presencia de un pequeño ojo en el caso de las corales verdaderas, un ojo muy reducido y difícil de observar, a diferencia de otras serpientes de coral no venenosas, falsas corales, que presentan un ojo de gran tamaño y muy fácil de distinguir. Nuevamente es posible observar un ojo de gran tamaño para esta serpiente de coral falsa en relación a una serpiente coral verdadera con un ojo muy reducido. Sin embargo, aquí podemos observar otra característica y es la presencia de una pequeña escama llamada escama loreal ubicada entre la escama preocular y la escama nasal, la cual está completamente ausente en las serpientes de coral verdaderas. Otra característica que nos permite diferenciar corales verdaderas y falsas es el tamaño relativo de la cola. En esta imagen podemos observar una cola relativamente grande, larga, en relación al resto del cuerpo. Y en esta segunda fotografía podemos observar una cola muy pequeña en relación a la longitud total del cuerpo. Como mencionamos anteriormente, las verdaderas víboras pertenecen a la familia Viperidae, que se caracteriza por presentar dentición solenoglifa y por presentar la foseta loreal ubicada entre la narina y el ojo. Esta foseta loreal está ausente en todas las demás familias, como se observa en esta imagen. Encontramos la narina, el ojo y no encontramos una foseta loreal. Nuevamente recordamos la importancia de utilizar varias de las características para identificar el tipo de serpiente, ya que el uso de una única característica puede llevar a errores de identificación. En esta imagen podemos ver otra serpiente de la familia Viperidae en vista a una fotografía dorsal y observamos la forma de la cabeza es triangular. Este carácter puede generar confusiones con algunas de las serpientes de la familia Colubridae, ya que como mecanismo de defensa triangulan la cabeza. Sin embargo, en estas también puede ser aproximadamente cuadrada o ovalada.
Sin embargo, también podemos observar que las escamas dorsales de la cabeza de la serpiente son pequeñas y de apariencia rugosa y opaca, a diferencia de las escamas de la cabeza de otras familias, como por ejemplo Colubrio, las cuales son escamas grandes a manera de placas de 7 a 9 escamas. Otra característica que nos permite diferenciar las víboras verdaderas de las falsas es la presencia de una pupila elíptica vertical, ¿sí?, en la familia Viperidae, y en algunas serpientes de la familia Colubridae esta pupila es redonda. Sin embargo, en esta fotografía también podemos observar las escamas de la cabeza en formas de placas grandes. Otra característica que nos permite diferenciar es que las víboras verdaderas presentan un ojo relativamente pequeño inserto en la órbita del ojo, a diferencia de otras serpientes víboras falsas, las cuales presentan un ojo relativamente grande y sobresale de la órbita del ojo. A continuación realizaremos un ejercicio de reconocimiento. El ejercicio consiste en observar la fotografía y listar la mayor cantidad de caracteres que nos permitan diferenciar si es una serpiente venenosa o no venenosa. Recomendamos pausar el video para realizar el ejercicio y continuarlo posteriormente. En esta fotografía podemos observar una serpiente que presenta escamas grandes en la cabeza, presenta un ojo de gran tamaño, presenta escamas del cuerpo lisas y adicionalmente observamos que el patrón de coloración no corresponde a ninguno de los descritos para las serpientes de coral, por lo cual concluiríamos que esta serpiente no es venenosa. En esta imagen es posible observar la presencia de la foseta loreal ubicada entre la nariz y el ojo. Además, es una pupila vertical y unos ojos relativamente insertos, cabeza triangular y escamas de la cabeza opacas, pequeñas y de apariencia rugosa. Adicionalmente podemos observar también las escamas del cuerpo están quilladas. Concluiríamos que esta serpiente es venenosa. Si recordamos lo anteriormente mencionado sobre los patrones de coloración en las corales verdaderas, hablábamos del patrón de mónadas, que recibía su nombre por presentar un solo anillo negro entre dos anillos rojos. En este caso observamos un anillo rojo y el siguiente rojo y observamos dos anillos negros. El otro patrón descrito era el patrón de triadas, que recibía su nombre por presentar tres negros entre dos rojos. Adicionalmente observamos que esta serpiente presenta unos ojos de gran tamaño, por lo cual podríamos concluir que esta es una serpiente no venenosa. En esta imagen podemos observar, en primer lugar, que el patrón de coloración no está muy claro dorsalmente y ventralmente las escamas son blancas, es decir, el patrón de coloración se interrumpe ventralmente. También podemos observar un ojo de gran tamaño y el tamaño de la cola en relación al cuerpo es bastante largo, por lo cual concluiríamos que esta es una serpiente no venenosa. En esta imagen podemos observar un ojo de gran tamaño, ¿sí?, unas escamas lisas y el patrón de coloración del cuerpo no corresponde a ninguno de los descritos para las serpientes de coral verdaderas, por cuanto diríamos que esta es una serpiente no venenosa. En esta imagen podemos observar una pupila redonda, un ojo relativamente grande, placas de la cabeza, escamas de la cabeza en placas grandes. Observamos la narina, el ojo y entre ellos dos no observamos una foseta termorreceptora. Las escamas del cuerpo son lisas y el patrón de coloración no nos advierte ninguno de los patrones descritos para serpientes de coral. Por todo esto, diríamos que esta es una serpiente no venenosa. En esta fotografía podemos observar nuevamente escamas lisas. Podemos observar un ojo con pupila redonda, escamas de la cabeza
en placas grandes, la narina y el ojo no poseen entre ellas una foseta termorreceptora. Por lo anterior, concluiríamos que esta es una serpiente no venenosa. Y por último, en esta imagen podemos observar las escamas de la cabeza en forma de placas grandes y ojos relativamente grandes que sobresalen de la órbita. Por lo anterior, concluiríamos que esta serpiente tampoco es venenosa. A continuación, hablaremos sobre la distribución en Colombia de algunas de las serpientes venenosas más conocidas y comunes. Tenemos el género Bothrops, el cual es muy importante porque este género ocasiona el 96% de los accidentes por mordedura de serpiente en el país. Presentamos las especies Bothrops asper, llamada también mapana, cuatro narices, pudridora o talla X. Esta especie se distribuye en todas las regiones al occidente de los Andes, desde los 0 a los 1700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la especie Bothrops atrox, también llamada mapana, pelo de gato y pudridora. Esta serpiente se distribuye en todas las regiones al oriente de los Andes, desde el nivel del mar hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la única especie de cascabel registrada para Colombia, la especie Crotalus durissus. Esta especie se distribuye en zonas secas de la región del Caribe, valle interandino del río Magdalena y en la región de la Orinoquía. Tenemos el género Lachesis, también conocidos como verrugosos, con dos especies para Colombia, una distribuida principalmente en el Pacífico, Lachesis acrocorda, y la especie Lachesis muta se distribuye principalmente en la región de la Amazonía. Sin embargo, hay algunos registros para la región de la Orinoquía. La especie Botryechis schlegeli o cabeza de candado, víbora de pestañas o víbora de tierra fría. Esta especie se distribuye en las tres cordilleras, en la región pacífica y en el valle interandino del río Magdalena, desde el nivel del mar hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la serpiente de coral verdadera, Micrurus mipartitus, también llamada rabo de ají. Esta serpiente se distribuye en las tres cordilleras, en la región del Pacífico, valles interandinos, piedemonte del sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y todo el piedemonte de la cordillera oriental, desde el nivel del mar hasta los 2700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la serpiente Micrurus dumeril o coral capuchina. Esta serpiente se distribuye en tierras bajas del Pacífico, valle interandino del río Magdalena y piedemonte del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el nivel del mar hasta los 2300 metros sobre el nivel del mar. La especie Micrurus surinamensis o coral de agua, distribuida en la cuenca del río Amazonas, en la Amazonía, y la Orinoquía hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Y por último, la especie Micrurus lenmiscatus, también llamada coral o coralillo, distribuida en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, desde los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Muchas gracias.